Pablo en Romanos 6, en este capítulo, hace una contraposición de conceptos. Habla, por un lado, de la vida y también de la muerte. Habla también del pecado y de la gracia. ¿Todo para qué? Para darnos a entender y para mostrarnos que al haber recibido a Cristo como Señor y como Salvador en nuestra vida, hemos recibido su gracia. Y por esa gracia hemos salido de la muerte y hemos abandonado el pecado. Frente a esto, entonces, podemos solamente entender dos cosas. Son los dos extremos que nos muestra Pablo. O que estamos muertos en nuestros pecados, o que estamos muertos al pecado. O hay muerte por un lado, o hay muerte por el otro lado. Así que es entre estos dos extremos en donde los seres humanos nos debatimos todos estos años en este peregrinaje que podríamos llamar esta vida, que para cada uno dura un tiempo totalmente diferente. Pero no deja de ser ese peregrinaje y estamos siempre debatiéndonos entre estos dos puntos. O el pecado se enseñorea de nosotros o nosotros tomamos dominio sobre este terreno muy natural en el ser humano. Pero en medio de esta discusión teológica que Pablo hace en Romanos capítulo 6, está implícito un elemento que no es nombrado, no aparece en ningún momento el concepto fe. Pero es evidente que sin la fe no podríamos dejar el estado de perdición para pasar al estado de salvación. No habría ninguna forma ni ninguna manera para poder lograr esto. Por eso el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22, nos va a presentar 4 experiencias que nos lleva la fe y que tienen que ver con nuestra salvación. ¿Por qué no leemos Romanos capítulo 6, versículo 22, donde dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y quisiera considerar estas 4 experiencias que son posibles gracias a la fe. A una fe que nos salva, una fe salvífica. La primera de ellas, dice Pablo, que fuimos liberados del pecado. Este concepto del pecado hoy en la sociedad y en el mundo en que vivimos parece anacrónico. Ya no tiene validez esta palabra en la sociedad moderna. La gente ha querido abandonar este concepto que realmente es molesto, que nos señala directamente y bueno, es mejor tal vez olvidarlo para no sentir la famosa culpa. Lo consideran algo religioso, simplemente algo que tiene que ver con la religión, y se lo ha reemplazado con una palabra un poco más actual, que podría ser delito. Entonces ya no hablamos de pecados, en esta sociedad ahora pueden hablarse de delitos. Y bueno, y por la laxitud en la cual estamos viviendo, inclusive la palabra delito ya está siendo bastante pesada y hay que redefinirla. Por eso las leyes van cambiando y cosas que hace unos años atrás eran delito, ahora por una ley ya no lo son. Así que todo esto está en un proceso de transformación continua. Los conceptos y las filosofías humanas son así, son absolutamente variables y en ninguna de ellas hay
absolutismo, si es que podríamos usar esta palabra. Pero aunque el concepto pecado sea caduco para nuestra sociedad y para el mundo en el cual vivimos, sigue siendo una realidad. Sí, esto es absoluto en el ser humano. En un sentido espiritual, el pecado, por más que se lo quiera olvidar, por más que se lo quiera transformar en otra cosa, sigue siendo pecado, que es una falta, que es una falla que los seres humanos hemos cometido contra Dios. No puede dársele a Dios parte de nuestra vida y otra parte reservarla para nosotros mismos. Algunos intentan vivir de esta manera, de hecho lo enseñan y lo promueven, pero en las cosas espirituales ¿es todo o es nada? ¿Cómo lo podríamos ilustrar? Bueno, tal vez con un ejemplo un poco más nuestro, más actual. Tal vez pensar si se puede ser cristiano al 50%. Algunos dirán sí. Bueno, entonces yo les hago otra pregunta. Si usted es adepto a un partido político y puso toda su confianza en ese partido político, ¿usted puede ser 50% adepto a ese partido político y el 50% dárselo a la oposición? Cambiemos de tema, hablemos de deporte y más que todo en nuestro país hablemos de fútbol. ¿Usted puede tener su corazón 50% en una camiseta y 50% en otra camiseta? Bueno, algunos dirán sí, porque soy del equipo de fútbol de mi papá y del de mi mamá. Pero cuando esos dos equipos se enfrentan, usted va a tener que tomar una decisión. Bueno, en el cristianismo y en la fe es así. No se puede vivir el cristianismo a porcentajes, un 10, un 20, un 50, un 80% cristiano. Este es el juego del todo o nada. Y así sucede con el pecado, de la misma manera. La posibilidad de pecado es latente en los seres humanos. Ninguno está exento de cometer pecado. Para eso tenemos que mantener una decisión firme. Explica William Barclay, un teólogo y expositor de la Biblia, en su libro, acerca de una orden católica. Cuando alguien quiere ingresar a la orden benedictina, explica Barclay, se acepta al candidato en primer lugar con un año de prueba. En ese primer año tendrá colgada en su habitación o en su celda o en el lugar que le indiquen las antiguas ropas con las cuales llegó al convento. Estarán colgadas en una percha o puestas en un armario por un año. En cualquier momento durante ese año puede volver a ponerse sus ropas e irse del convento y nadie le va a obstruir el paso, nadie lo va a detener. Solo después de ese año, solamente después de ese año, se llevarán la ropa que lo identificaba con el mundo. Así es como la primera prueba que, según Barclay, se hace dentro de esta orden católico-romana. Y me parece que es una buena ilustración. Todos tenemos nuestras ropas mundanas colgadas, muy cerca nuestro. En cualquier momento podemos tomarlas y ponérnoslas. O decididamente decidir dejarlas y abandonarlas para nunca más tener que vestirlas o calzarlas en nuestro cuerpo. Todos los hombres, querramos o no, nos guste o no nos guste esta idea, somos pecadores y nacidos y engendrados en pecado. Es un poco dura esta palabra que estoy diciendo, pero es verdad. Es tan dura como cuando el médico da un diagnóstico de una enfermedad mortal. Es verdad, y no puede negarse. Esto tampoco puede negarse. Esto es una realidad que concierne a cada uno de los seres humanos. Pero Dios nos quiere ofrecer una verdadera liberación de esa condición maldita en la cual nacemos todos los seres humanos. Debemos de cuidarnos, por supuesto. Acá
Hemos leído que Pablo nos dice que fuimos liberados del pecado. Pero tenemos que cuidarnos del pecado porque el pecado genera más pecado. La primera vez que la persona peca, probablemente vaya a tener vergüenza por lo que hizo. Va a sentir culpa y va a tener vergüenza frente a las demás personas. La segunda vez que lo haga, va a ser mucho más fácil esa prueba de la vergüenza. Y la tercera vez que lo haga, bueno, lo va a vencer a la vergüenza y a la culpa sin ningún tipo de escrúpulos. El pecado cada vez va perdiendo su horror, su peligrosidad, y las personas luego se acostumbran a vivir de esa manera. Es la normalidad, es la naturalidad del pecado en la vida del hombre. Pero recordemos, en primer lugar, Pablo le decía a los romanos en el capítulo 6 y versículo 22, ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Pero para qué fuimos libertados del pecado? Para lo segundo, para ser hechos siervos de Dios. Esta es la segunda experiencia de la fe salvífica, transformarnos en siervos de Dios. Como bien sabemos, y lo hemos expresado recientemente, hay solamente dos reinos espirituales, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No se puede estar en los dos reinos. Ninguno de los dos reinos comparte territorio con el otro reino. Es como algunos países, no aceptan una doble nacionalidad. O se es de esa nacionalidad o decididamente se la pierde. Pues en el reino espiritual es de esta manera. No se puede compartir dos nacionalidades, ser parte del reino de Dios y parte del reino de las tinieblas. Esto no quita que una persona que esté en el reino de Dios no pueda cometer errores que pueden ser parte de las tinieblas. Pero son errores, no vive la persona de esa manera. Pero todos podemos fallar en algún momento de nuestra vida. Y asimismo, los que están en el reino de las tinieblas podrán ingresar al reino de la luz haciendo una transición muy breve, pero donde pasarán de muerte a vida por medio de Cristo Jesús para ser hechos siervos de Dios. Y esta es la segunda experiencia que nos presenta esta fe. Dice de 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Se da cuenta entonces, aquí queda bien definida una línea entre un reino y otro reino. No se puede compartir, como dijimos hace un rato, usted no puede ser 50% de un lado y 50% del otro. Ahora, Pablo nos muestra y nos dice en este capítulo que éramos esclavos del pecado. Y me gustaría hacer una diferencia entre qué es un esclavo y qué es ser un siervo. Parecería que es lo mismo, pero decididamente no es lo mismo. El esclavo es una persona que ha sido tomado por la fuerza, que está en ese lugar no por su voluntad, sino por voluntad de otra persona. No es su decisión, no quisiera tal vez estar en ese lugar, pero bueno, es cierto, hay menor grado de responsabilidad en todas las cosas. Es simplemente esclavo. Pero cuando la persona se transforma en siervo, es porque ha dejado de ser esclavo. El siervo es aquel esclavo que fue liberado de su esclavitud, pero que quiere volver a someterse y a sujetarse a su dueño. En este caso, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Nos hemos escapado del reino de Satanás donde él era nuestro dueño, para ahora transformarnos en siervos de el Señor, del Señor Jesucristo. Y el siervo tiene otra característica, el siervo está allí porque quiere estar. Es un acto absolutamente voluntario. Por lo tanto, su responsabilidad también es mayor. Hay mayor exigencia porque está allí y quiere estar en ese lugar.
Así que nosotros queremos ser siervos de Dios. Ya no queremos ser esclavos del pecado ni esclavos del diablo. Yo espero que esto traiga luz a su mente y a su corazón. Pero esta es una decisión que usted tiene que tomar. Nadie puede tomarla por usted. Solo cada uno individualmente puede acceder a ser siervo de Dios y dejar de ser esclavo del pecado, de Satanás, de la muerte y del mal. Hay una tercera experiencia de esta fe que nos dice el pasaje que acabamos de leer. Dice que el fruto de esto es nuestra santificación. Este es otro concepto abandonado, el concepto de santificación o santidad. Hoy también es anacrónico como el concepto de pecado. No es muy interesante, a la gente no le interesa mucho esta palabra, no le interesa vivir una vida santa porque lo relacionan a lo religioso. Pero hay una verdad espiritual detrás de todo esto. La vida cristiana conduce a la santificación. La palabra griega que se utiliza en el pasaje es la palabra agiasmos. Todas las palabras griegas que terminan con este asmos, este sufijo, nos describen no un estado, sino un proceso. Por lo tanto, la santificación es un proceso en la vida del nuevo cristiano. Es cierto que cuando le recibimos a Jesús, cambia nuestro estado respecto a Dios. Dios nos perdona, nos absuelve, nos justifica, nos santifica y en ese momento espiritualmente ya somos santos. Pero todavía tenemos nuestro cuerpo que está hecho de carne y nuestra carne está contaminada con el pecado. Nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones arruinadas, nuestra psiquis tal vez totalmente desvencijada por los golpes de esta vida y del mundo. Allí aparecen los traumas, las fobias y todos los males que los seres humanos solemos sufrir. Todo está reservado ahí, pero la Biblia nos habla, y Pablo aquí en Romanos 6 nos dice acerca de tenemos el fruto de la santificación. Una vez que somos de Cristo, hemos empezado el proceso de la santificación en nuestra alma, que involucra voluntad, sentimiento, inteligencia. Nuestro pensamiento tiene que ser también santificado por Cristo Jesús, porque la santificación es el camino a la santidad. Ninguno es completamente santo, todos tenemos fallas y errores, aunque estemos con la boca cerrada y calladitos y sentaditos con las manos cruzadas, seguimos siendo pecadores. Podemos tener todavía reservado algo en nuestra vida que arruina y daña nuestra relación con Dios. Pablo escribió en el libro de Filipenses en el capítulo 3, versículos 13 al 14 de la siguiente manera. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tal vez este pasaje nos ayuda a entender la experiencia de la santificación. Tiene que ver con dejar atrás muchísimas de nuestras cosas, nuestros gustos, deseos, formas, pensamientos, sentimientos, que eran parte de nuestra antigua vida, de cuando éramos esclavos. Tenemos que olvidar nuestra mente y nuestros sentimientos de esclavos atrás para extenderlos hacia adelante y extendernos nosotros en una visión más avanzada, en una visión superior a la que teníamos antes. Y Pablo dice que esa visión es la que está por delante y es a la cual él se extiende, y todos nosotros nos debemos extender de la misma manera. Cuando una persona se entrega a Jesucristo, no se hace perfecta de golpe. Este es un proceso y que va a durar absolutamente toda la vida, hasta el último día de la vida de esa persona.
El cristianismo siempre ha considerado más importante la dirección en la cual se marcha o en la cual uno se dirige a que la etapa que uno ha alcanzado. Sabemos que espiritualmente todos estamos en diferentes niveles o diferentes etapas, algunos más avanzados, otros recién empezando en el camino de la fe y en el camino de la santificación, pero todos avanzando, todos hacia adelante, cada uno tratando de lograr nuevas metas, tratando de alcanzar nuevos logros y nuevos escalones de santificación en esta nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. La cuarta experiencia de la cual nos habla este pasaje que hemos leído es la vida eterna. El fin de todo esto dice que es la vida eterna, porque eso es lo que esperamos. ¿Qué espera usted finalmente después de haber transitado todos los años que Dios le ha dado en esta vida? El objetivo supremo que todos tenemos, y fundamentalmente los cristianos, que tenemos conciencia de la vida espiritual, de la condenación y tenemos también conciencia de la salvación. Esperamos la vida eterna. Ahora, ¿cuándo se alcanza esa vida eterna? ¿Es a partir del día en que morimos que se alcanza la vida eterna? Realmente la Biblia nos muestra y nos dice que esa vida eterna, ya está en nosotros si es que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, puesto que después de la muerte ya no hay posibilidad de cambios. Es ese último día el que nos ofrecerá la última posibilidad de haber cambiado en esta vida. Por eso el día es hoy y el momento es ahora, para poder cambiar nuestra realidad espiritual. No espere a su último día porque nadie sabe cuál es ni cómo va a llegar, si nos va a encontrar dormidos o despiertos, conscientes o inconscientes. ¿Para qué arriesgarse de esa manera? Hoy tenemos que buscar la vida eterna. Y cuando la persona que ha recibido la fe en Cristo Jesús muere, simplemente continúa la vida que ya ha empezado aquí, en esta dimensión, la continúa en la otra dimensión. Ahora sí, sin posibilidades de perderla y sin posibilidades de ningún cambio, tanto para los que se salvaron como para los que fueron condenados. No hay posibilidad de cambio después de esta muerte. Así que el que tiene a Cristo tiene vida física más vida eterna. El que no tiene a Cristo tiene vida física y lamentablemente sobre él pesa la condenación eterna. Como quisiera que todas las personas fueran conscientes de esto. Creo que muchos tomarían decisiones diferentes en su vida si supieran que lejos de Dios, lejos de Cristo, les espera el tormento eterno, la separación completa, total y definitiva de Dios. Como Jesús bien lo definió en aquellos pasajes que habló del infierno, allí es el lloro y el crujir de dientes, el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Todas cosas que realmente despreciamos el estar quemados con fuego, despreciamos a los gusanos, despreciamos el llanto y el dolor, despreciamos todas estas cosas. Bueno, si usted las desprecia, entonces aprecie y valore lo que Dios le da en este tiempo. Aprecie a Jesucristo, aprecie su salvación, aprecie su sacrificio para escaparse de esa realidad que los hombres, lamentablemente, la mayoría de los hombres de esta humanidad no pueden llegar a ver. ¿Qué le dijo Jesús a María en Juan 11:25? Este pasaje nos dice así, y Jesús se lo dijo a una de sus amigas. Eran 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Y Jesús le dice a María, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obtenemos como fin la vida eterna. Mire, en un solo versículo, cuánto contenido espiritual que Pablo puede poner. Solo Romanos 6:22, cuánto nos puede decir. Y podríamos seguir hablando mucho más de esto, pero en honor al tiempo tengo que ir cerrando este mensaje aquí. La fe nos introduce a una experiencia única e inigualable. Es la salvación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo se la deseo de todo corazón. Le deseo de todo corazón la salvación sobre su vida. Que hoy pueda cambiar, que hoy la reciba, que hoy la acepte, para asegurarse el porvenir, para asegurarse su futuro. Si usted quiere entonces asegurar su futuro, si usted quiere ser liberado del pecado, quiere transformarse en un siervo de Dios, quiere santificar su vida y quiere obtener como el fin la vida eterna, lo invito a hacer una oración. Cierre sus ojos y con fe diga de esta manera: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador y reconozco que he vivido lejos de ti. Pero hoy tomo conciencia de mi condición y me arrepiento de mi pecado para pasar al reino de la luz por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hoy me transformo en tu Hijo. Hoy recibo tu gracia y tu salvación en mi alma. Y por sobre todas las cosas, Señor, quiero agradecerte por la vida eterna que hoy me das, por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo te agradezco en este día, porque ahora me considero una nueva persona. He pasado de muerte a vida. He pasado de condenación a la salvación. He abandonado el pecado y he entrado en la gracia. Gracias, Jesús, por haber hecho esto por mí. Te debo mi vida. Amén y amén. Verdaderamente esta creo que es la oración más importante que cualquier hombre puede hacer. Espero que la hayas hecho. Si no la pudiste hacer, luego de finalizar este mensaje, rebobiná, míralo de vuelta y hacé esta oración. La necesitas en tu vida. Que Dios te bendiga muy, muy, muy ricamente.